Perfecto. Así que entonces estaba hablando del Renacimiento, ¿no? Un periodo histórico apasionante, primero que nada por la revolución cultural que produjo en Occidente. Y bueno, cada vez que mencionamos el término, la palabra Renacimiento, enseguida nos viene a la mente las obras de Leonardo, de Miguel Ángel, de Botticelli y de tantos otros que plasmaron su arte en ese periodo. Pero para que estos genios del arte pudiesen alcanzar ese elevado nivel artístico, muchos hechos debieron sucederse con anterioridad. Así que, por lo tanto, lo que conocemos hoy por hoy como la Edad Media, anterior al Renacimiento, que se supone que fue una época oscura, en la cual se habían perdido muchos valores, en la cual se había perdido mucho conocimiento. En realidad no fue tan así, es más, podríamos decir que fue todo lo contrario, ya que en ese momento en los monasterios y en las abadías comenzaron a preservarse a través de los copistas, a través de los amanuenses, muchos documentos, muchos textos de la antigüedad, lo cual supuso un primer intento de comenzar a recuperar el saber y el conocimiento del mundo clásico. Así que bueno, es gracias a estos monjes, a estos copistas, y gracias a su impulso humanista que comenzó a gestarse alrededor del siglo XIV aproximadamente, lo que hoy conocemos como Renacimiento, ¿sí? También el pensamiento mágico se transmitió gracias a la Edad Media y estuvo por ello muy presente también en el Renacimiento. Generalmente creemos que gracias a científicos como Galileo, como Kepler, como incluso el mismo Leonardo, fue que se gestó la ciencia tal y cual la conocemos hoy en día, ¿sí? Y se dejó de lado la creencia en otras disciplinas como la astrología, como la alquimia, como la adivinación, como la magia, creyéndose que todo eso estaba fundamentado o basado poco menos que en supercherías, ¿sí? En realidad sabemos que esto no es así, ya que el pensamiento mágico eh, convivió tanto con el pensamiento cristiano como con el pensamiento científico, ¿sí? Y este hecho lo podemos apreciar en muchas obras repletas de simbolismo, como por ejemplo la primavera o el nacimiento de Venus de Botticelli, que vamos a estar analizando brevemente en estos encuentros también. Obras las cuales no pueden entenderse sin esa base esotérica que floreció precisamente en la Italia del Renacimiento. Así que bueno, junto a esas obras de arte existe también, o se gestaron también infinidad de creaciones menores, ¿sí? Muchas de ellas de uso cotidiano, pero que también atesoraron ese poder de lo mágico, ¿sí? Estaban imbuidas en ese pensamiento mágico. Así que bueno, por eso en esta serie de aulas o de encuentros les compartiré cómo el tarot de Mantegna encierra una gran cantidad de saberes, una gran cantidad de conocimientos, de secretos, ¿sí? Y para lo cual nos vamos a centrar fundamentalmente, como les decía, en el marco de la Italia del siglo XV, ¿sí? Y en las distintas facetas en las cuales ese pensamiento mágico se asentó en ese periodo. Es por eso que vamos a usar como guías para este recorrido precisamente las imágenes de este tarot, imágenes intrigantes, imágenes misteriosas, que constituyen este mazo único, que a pesar de que recibe el nombre de tarot de Mantegna, no es un tarot, ¿sí? Y tampoco fue realizado por Andrea Mantegna. No debe considerarse un tarot en el sentido actual de la palabra. Sabido es que un tarot moderno sí o sí debe contar con 78 cartas, ¿sí? Si no tiene 78 cartas no es un tarot, es otra cosa. Y en el caso de este mazo contamos con 50 cartas,
¿sí? Que bueno, están divididas en 5 series, de las cuales ya hablaremos. Pero bueno, en lo personal no me quedan dudas de que este mazo constituye un conjunto de saberes de enormes dimensiones y cuyo alcance completo todavía no podemos alcanzar a comprender en su totalidad. Así que, por lo tanto, el objetivo de estas charlas, de estos encuentros, es compartir algunos hallazgos relacionados con estas 50 cartas que nos hablan de la concepción o de la visión que se tenía del mundo en la época en que fueron confeccionados estos grabados. Para documentar esta serie de charlas me he basado en una bibliografía que ya les compartí en el grupo, está a su disposición para quienes quieran seguir profundizando, y también me apoyé en el trabajo de muchos expertos, ¿sí? En el periodo del Renacimiento, como son Warburg o como son Francis Yates, ambos investigadores del Instituto Warburg precisamente. Y estas personas son los eruditos más destacables, sobre este periodo renacentista y que desarrollaron su trabajo a principios del siglo XX. También, por supuesto, me he apoyado en el trabajo de Raimon Arola, en español, que publicó en el año 97 un libro llamado El Tarot de Mantegna, precisamente, que es una obra ineludible para poder acercarnos, ¿sí?, a este compendio de imágenes. Y bueno, también me fue de utilidad la labor de Giordano Berti, la labor de Laura Paola Niacolini, que también son verdaderos y eruditos conocedores de este mazo, ¿sí? Y cuyas investigaciones me han proporcionado mucha información para poder acercárselas ahora a ustedes. También quiero agradecer, ¿sí?, nobleza obliga, a Pedro Ortega, administrador de un sitio llamado Mistérica.net, que ha sido muy generoso conmigo también proporcionándome mucha información, compartiéndome algunos de sus hallazgos. Así que bueno, dicho esto, esta breve introducción, les propongo ahora sí abordar el contexto mágico del Renacimiento en esta primera charla, para después acercarnos al contexto del tarot de Mantegna, precisamente, y finalmente, a partir del tercer encuentro, comenzar a realizar un estudio profundo de cada una de las series que componen este mazo, analizando la carta por carta. Así que bueno, mi intención aquí es la de dar a conocer y poner de relieve el conocimiento mágico del Renacimiento a través de una de sus obras tal vez más desconocidas, pero no por ello menos fascinantes, que es este mazo, este tarot. Así que ahora sí voy a la presentación. A ver si lo puedo hacer acá. Ahora sí. Bueno, ahí estamos. Acercamiento al tarot de Mantegna, entonces. Y vamos a situarnos en la Italia del siglo XV, como les decía, ¿sí? Ya que la mayor parte de los hechos que analizaremos se desarrollaron precisamente en lo que conocemos hoy como Italia, ¿sí? Aunque también vamos a incursionar en algún momento en el siglo XVI y en otros lugares de Europa también, porque allí vamos a encontrar ciertas claves importantes para intentar desentrañar algunos enigmas relacionados con las imágenes de Mantegna. Así que bueno, hablar de la Italia del siglo XV es hablar también del surgimiento del Renacimiento, ¿sí? También llamado Quattrocento, que fue un movimiento artístico que analizaremos más adelante. Pero bueno, comencemos ahora analizando lo que estaba pasando aquí en la península itálica en esta época, desde un punto de vista político y desde un punto de vista regional, ¿sí? Tras la finalización de la Edad Media, esta zona del sur de Europa estaba dividida en ciudades-estados, ¿sí? Bueno, dominaban un territorio a su alrededor, ¿sí? Además habían logrado también un importante desarrollo político que había convertido a estos estados en una especie de democracias gobernadas por grandes familias, las cuales
habían conseguido también una gran prosperidad económica y una relativa paz y armonía entre ellas, ¿sí? Y esta paz y esta armonía fue precisamente lo que permitió el desarrollo de las artes y que permitió también el desarrollo de las letras, ¿sí? Muchas de estas regiones y sobre todo sus gobernantes estuvieron poseídos por un gran deseo de conocimiento, por un gran deseo de saber, gracias al cual se comenzaron a formar una serie de núcleos de promoción intelectual, ¿sí? Y al mismo tiempo que se redescubría la antigüedad, el pensamiento mágico también comenzaba a florecer de una manera muy importante dentro de este ámbito. El primero de los núcleos de los que voy a hablar o a los cuales me voy a referir es el de la República de Florencia, ¿sí? La capital más destacada de la Toscana, que en esa época rivalizaba en importancia con otras ciudades de la zona, como puede ser el caso de Siena, por ejemplo. Y es aquí en Florencia, a lo largo del siglo XV, de la mano de la familia Medici, ¿sí? Que esta ciudad se convirtió en el foco principal de la difusión del conocimiento y la difusión de las artes, ¿sí? Allí Cosme de Medici, eh, conocido como el Viejo, Piero de Medici y más tarde el gran Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, fueron los grandes mecenas y los principales impulsores del desarrollo cultural de toda la península itálica, ¿sí? Además, Florencia también le debe su riqueza fundamentalmente a la banca, que supo establecer sedes a lo largo y a lo ancho de Europa, y en ocasiones también fue la banca personal del Papa, como sabrán. Así que bueno, Florencia será nuestro punto de partida, porque allí se fundará la Academia Platónica de Marsilio Ficino, que constituyó el primer y el más importante núcleo de expansión del Renacimiento, ¿sí? Así que bueno, ya hablaremos de esta academia en detalle. Otro de los centros neurálgicos del Renacimiento fue el Ducado de Milán. Allí gobernaba la familia Sforza, un apellido que traducido al español sería algo así como Fuerte, y precisamente Fuerte era el apodo que se había ganado el primer potentado de esta casa, llamado Mucio Attendolo Sforza, quien vivió entre los siglos XIV y XV. Así que aquí en la corte de los Sforza se sabe que existía un espíritu menos democrático y había un cierto despotismo que era llevado a cabo por los gobernantes, conocidos también con el nombre de condottieri, ¿sí? Los gobernantes del Ducado de Milán. Todos estos gobernantes eran miembros de la familia Sforza, ¿sí? Menciono a Milán sobre todo porque, como sabemos, el primer tarot del que tenemos noticias surgió precisamente en esta corte, ¿sí? El llamado tarot Visconti Sforza, perdón, que en realidad no es solamente un tarot, sino que es un conjunto de varios mazos que hoy por hoy se encuentran esparcidos en diferentes colecciones. Pero bueno, otra de las grandes ciudades, estado, importantes para nuestro estudio va a ser la Serenísima República de Venecia, ¿sí? Que durante la Edad Media esta ciudad que estaba básicamente volcada al comercio marítimo, logró una gran riqueza y logró mucho prestigio, principalmente por establecer rutas comerciales con Asia, ¿sí? Además era también un puerto franco que conectaba directamente con el Bizancio, donde se había desarrollado, como veremos más adelante, la Iglesia Ortodoxa. Así que por lo tanto Venecia era el gran núcleo de comunicación de Europa con todo el Oriente, ¿sí? Aquí vamos a destacar el gobierno del Dogo, que era llamado así, o era el título que recibía el gobernador de Venecia, en este caso Francesco Foscari, ¿sí? Que fue uno de los políticos de mayor influencia en este periodo histórico, y que
aparentemente podría estar representado en una de las cartas de nuestro tarot, ¿sí? Francisco Foscari ocuparía el lugar de la carta del Doxe o el Duque, ¿sí? El arcano número 7 de este mazo, integrado en la serie E, del cual ya vamos a hablar en su momento. También, según he podido descubrir, ¿sí? Tal vez de Venecia haya procedido el encargo de este tarot, ¿sí? Así que deberemos fijarnos muy bien en lo que ocurre en esta república en el periodo de estudio de este periodo. También Ferrara y también Mantua fueron dos ciudades-estado importantes, ambas están vinculadas con el desarrollo cultural y artístico, ¿sí? En Ferrara dominaba la familia d'Este, con dignatarios como Nicolò III, o como Borso d'Este, o Hércules I. ¿Sí? Aquí más adelante también nos vamos a detener para analizar algunos frescos zodiacales que están ubicados en el Palacio Schifanoia, que pertenecía a esta familia. También vamos a hablar de la ciudad de Mantua, ¿sí? Que estaba gobernada por la familia Gonzaga, ¿sí? Donde hablaremos de Gianfrancesco Gonzaga, hablaremos de Ludovico II y de Federico I. ¿Sí? No en vano, Mantua fue uno de los núcleos donde se generaron los grabados más importantes de toda Italia, ¿sí? Y muchos de ellos fueron precisamente realizados por la mano de Andrea Mantegna, ¿sí? Y como veremos más adelante, aquí se podría haber forjado la idea de esta baraja tan singular, ¿sí? Por supuesto también tenemos que mencionar a Roma, el epicentro de los estados pontificios, ¿sí? Aquí en Roma el Papa seguía manteniendo el orden del orbe católico, del mundo católico, y a él le debían sumisión, tanto religiosa como muchas veces también política, de todos los estados europeos, ¿sí? Pero Roma también fue un gran núcleo de desarrollo intelectual, fue también un gran núcleo de desarrollo artístico, ¿sí? Y un hecho que debemos tener en cuenta es cómo todas estas grandes familias que he mencionado, todas estas grandes familias de la península itálica, pugnaban o luchaban para que alguno de sus miembros fuera nombrado pontífice, ¿sí? Como así sucedió en diversas ocasiones, ¿sí? De hecho, algunos de estos papas vinculados con estas familias potentadas del Renacimiento fueron los que impulsaron, ¿sí? El conocimiento del mundo clásico, fueron los que impulsaron el conocimiento de los dioses paganos, como así ha quedado atestiguado en algunas pinturas que decoran las estancias del Vaticano, como veremos en los próximos encuentros. Así que bueno, tenemos a papas humanistas como Pablo II, como Sixto IV, ¿sí? Como Alejandro VI también. Todos estos papas fueron favorables al Renacimiento y fueron grandes mecenas de muchos artistas. Así que bueno, otras ciudades-estado que fueron importantes en este periodo fueron Rímini, que estaba gobernada por la familia Malatesta, también el ducado de Urbino, que estaba gobernado por los Montefeltro, Siena, Lucca, Módena, Génova incluso, ¿sí? Pero la cual, al igual que Venecia, estaba más orientada al comercio marítimo. Así que bueno, hecha esta breve introducción histórica, ahora voy a profundizar en qué es el Renacimiento y cómo el pensamiento mágico resurgido del pasado entró de lleno en este momento en la cultura de la península itálica, ¿sí? Este segmento lo he llamado el Renacimiento de la Antigüedad. Y como vimos, al mencionar el Renacimiento como periodo histórico, inmediatamente evocamos a los grandes artistas y evocamos a sus grandes obras maestras. Pero
la realidad marca que esta explosión artística es o fue la consecuencia de un fenómeno que va mucho más allá y que tal vez sea muy anterior, y este fenómeno era el intento por recuperar la sabiduría de la antigüedad, fundamentalmente de la época clásica, ¿sí? Recuperar la sabiduría de Grecia, recuperar la sabiduría de Roma como grandes civilizaciones. Entonces se encargaron de comenzar a intentar restaurar todo este conocimiento. De ahí es que surge el término Renacimiento, que hace referencia a la vuelta a los valores clásicos. Así que bueno, esta recuperación del saber antiguo también es conocida con el nombre de Renovatio Vetustatis o renovación de lo viejo, y tiene su fundamento en la recopilación y en la traducción de los textos clásicos, ¿sí? Ya que uno de los valores fundamentales del Renacimiento precisamente es el de la búsqueda, el de la recuperación y el de la puesta al día de los textos antiguos, ¿sí? Eh, no es posible fijar un punto de partida exacto para este movimiento de renovación de estos textos antiguos, pero sí podemos encontrar algunos hechos que nos dan una idea del comienzo de esta vuelta a lo clásico, ¿sí? Ya en el año 1342, el poeta y también filólogo y sabio eh, Francesco Petrarca fue laureado por el Senado romano, ¿sí? Y ser laureado representaba el máximo reconocimiento al que podía aspirar un poeta, ¿sí? Y este poeta precisamente era Petrarca, quien conocía los textos clásicos y en su mente tenía el recuerdo de una Roma esplendorosa, ¿sí? Pero cuando llegó a recibir su, su premio, ¿sí? Se topa con las ruinas de lo que fue el Imperio Romano y quedó totalmente desolado, y fue en ese momento que comenzó a surgir en él con mucha fuerza la idea de restaurar la sabiduría que precisamente atesoraba la civilización romana, ¿sí? Petrarca, entre otras obras, había puesto al día la obra de Cicerón. También a Petrarca se le atribuye la recuperación de un texto fundamental para el arte del Renacimiento, que fue el llamado Vitruvio, un libro que describía o describe en forma milimétrica las formas arquitectónicas romanas, como es el caso de los órdenes bueno, dórico, jónico, corinto, y toscano, ¿sí? Que fueron los órdenes que sirvieron de base a toda la arquitectura renacentista, principalmente a partir del siglo XV. ¿Sí? Eh, Otro hecho importante que debemos señalar es la publicación de una obra titulada Genealogía de los dioses paganos, de Giovanni Boccaccio. Este libro él lo comenzó a escribir en el año 1350 y no lo pudo terminar hasta su muerte, ¿sí? Así que bueno, brevemente hemos visto o podemos apreciar que en fechas tempranas, ¿sí? El siglo XIV, ya existía una idea de renacimiento, ¿sí? Pero esta idea va a tardar casi 100 años más en comenzar a tomar forma a través de las artes, ¿sí? Y a este movimiento dedicado a la recuperación de estos textos antiguos, como les decía, se lo ha conocido, se lo conoce hoy por hoy con el nombre de humanismo, ¿sí? Y precisamente fueron estos humanistas los responsables de que perdure aún hoy en nuestro imaginario colectivo la idea de que el periodo que va desde la caída de Roma hasta el Renacimiento fue una época oscura, ¿sí? Ausente de conocimiento, intermedia entre estos dos periodos esplendorosos, ¿sí? Y a este periodo estos humanistas lo llamaron Edad Media o Aetas Media, ¿sí? Hoy sabemos que esta idea es errónea, ¿sí? Porque sin la Edad Media, en la cual tuvieron lugar contextos históricos de recuperación cultural, no habría sido posible el Renacimiento, ¿sí?
Así que por lo tanto, esta idea de oscuridad no es tal así. Así que bueno, también, por supuesto, es ineludible mencionar la figura de Alfonso X, el sabio, ¿sí? Y la Escuela de Traductores de Toledo, gracias a la cual fueron traducidos numerosos textos hebreos y numerosos textos musulmanes que fueron fundamentales para poder cimentar el Renacimiento tal cual lo conocemos hoy. Algunos historiadores contemporáneos a veces se empeñan o tratan de caracterizar a esta época como de auge científico, como de auge artístico, en la cual la razón imperaba por encima de las creencias, ya fueran estas religiosas o mágicas, perdón, pero hoy sabemos que esto no es así, ¿sí? Ya que la Iglesia en Roma aumentó todavía más su poder en este periodo de Renacimiento, y a ella estaban sometidos de algún modo u otro todos los reinos de la época. ¿Sí? Eh, ya el arte de esta época, como por ejemplo la mayoría de las obras maestras, reflejan una temática religiosa, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, que es en lo cual vamos a profundizar más adelante, vamos a ver cómo estuvo muy presente, y si no se hizo tan patente es por la preponderancia precisamente de la Iglesia Católica, que no veía con buenos ojos aquellos conocimientos de la antigüedad que ponían de manifiesto las ideas alejadas de sus preceptos, ¿verdad? Así que bueno, esta dualidad de pensamiento mágico y religioso se pone de manifiesto en algunos pensadores renacentistas, de los que hablaremos más en detalle, como por ejemplo Giovanni Pico de la Mirandola, o como por ejemplo Marsilio Ficino. ¿Sí? Estos dos grandes intelectuales fueron traductores de las obras de Platón, y fueron quienes trataron de buscar un punto de unión entre las ideas platónicas y entre las ideas cristianas, intentando crear una especie de corpus de saber universal que pudiese unir estas corrientes filosóficas, ¿sí? Platónicas con la religión católica. ¿Sí? Y es aquí, en esta búsqueda de unión de estos dos aspectos, de estas dos corrientes, que estos sabios se toparon con textos como el Corpus Hermeticum, ¿sí? Un texto que, como sabrán, está atribuido a Hermes Trismegisto, ¿sí? Un texto que proviene supuestamente del Antiguo Egipto, y que este texto va a ser uno de los que va a introducir ese componente mágico, ese pensamiento esotérico, ¿sí? En todo este movimiento. Así que bueno, tenemos por lo tanto una gran variedad de ideas que surgen al mismo tiempo en esta renovación cultural que se estaba dando en todos los ámbitos, y que van a conformar o constituir una realidad bastante compleja de pensamiento. ¿Sí? Como saben, las ideas religiosas han sobrevivido, obviamente, por el poder de la Iglesia, y las ideas científicas han sido enfatizadas por bueno, la ciencia positivista contemporánea. Pero las ideas mágicas han quedado en una especie de limbo, el pensamiento mágico ha quedado en una especie de limbo, muchas veces por ser considerado falso o por lo menos no válido. ¿Sí? Así que bueno, en estas charlas, en estos encuentros, vamos a ver cómo esto no es tan así, vamos a analizar la importancia del pensamiento mágico como mecanismo para recuperar la cultura del Renacimiento y también para poder desarrollar la ciencia. ¿Sí? En este acercamiento voy a hacer hincapié en los distintos saberes mágicos, tanto aquellos que provienen de Grecia y de Roma, como también aquellos de otras culturas, ¿sí? Pero que obviamente tuvieron su influencia en la Europa occidental, como fueron Egipto, como lo fue el mundo musulmán, como lo fue el mundo hebreo también. Eh, Así que bueno,
esta sabiduría mágica, este compendio de sabiduría mágica, de saberes mágicos que vienen desde estas tradiciones, comprende, como veremos, temas tales como la alquimia, como la astrología, como la cábala, ¿sí? Las creencias sobrenaturales también, las diversas formas de adivinación, las propiedades mágicas de las piedras, de las plantas, de los animales, todo este complejo de sabiduría arcana, de sabiduría perenne, quedó plasmado, como vimos en algunas, o como mencionamos, en algunas obras artísticas y literarias que por suerte han llegado a nuestros días, en gran parte por el máximo invento del Renacimiento, que fue la imprenta, ¿sí? Que gracias a ella se pudo difundir como nunca había sucedido hasta esa fecha, saberes y conocimientos de todo tipo, ¿sí? Y una de estas obras que ha sobrevivido a nuestros días es precisamente este compendio de 50 imágenes que constituye el tarot de Mantegna, 50 imágenes alegóricas que reúnen todo el universo de conocimientos, todo el universo de saberes, ¿sí? Este mazo fue creado en la segunda mitad del siglo XV en Italia, y bueno, fue llamado Tarocchi a partir del siglo XVI, y hoy se conoce como, con ese nombre. Eh, es un mazo de cartas que bueno, constituye, como les decía, un compendio de muchos saberes que vamos a ir profundizando a partir del tercer encuentro, donde estaremos analizando cada una de las series que constituyen este mazo, ¿sí? Pero bueno, para acercarnos al corazón del pensamiento propio del Renacimiento, es ineludible situarnos en un lugar que estaba a las afueras de Florencia, a unos 6 kilómetros, ¿sí? Allí se encuentra un lugar llamado Villa Caregui, ¿sí? La Villa Caregui era una antigua edificación fortificada que pasó a manos de la familia Medici alrededor del año 1417-18. ¿Sí? Y bueno, con ese espíritu de renacimiento de la antigüedad del que estuvimos hablando, los Medici emprendieron una reforma de esta villa, dándole un toque clásico. ¿Sí? Esta reforma era una práctica que se conocía en su momento con el nombre de ayornamiento, ¿sí? O puesta al día, y esta obra de ayornamiento fue llevada a cabo por un arquitecto que también integró la Academia Neoplatónica llamado Michelozzo. Pero bueno, la importancia de este lugar radica en que aquí se acogió en su seno a la llamada Academia Platónica Florentina, ¿sí? De la cual vamos a ver su historia y vamos a analizar el gran significado que tuvo lo que allí ocurrió, ¿sí? A medida que vamos avanzando en el saber de lo que o de los conocimientos que resurgieron en estos cenáculos, vamos a ir analizando también las figuras de algunos sabios que aparecieron en este contexto. Y uno de ellos fue este señor que está en pantalla, Georgios Gemistos Platón, que llegó a la ciudad de Florencia a mediados del siglo XV. Platón era un filósofo de origen bizantino, y este señor trajo consigo el conocimiento de las obras de Platón, ¿sí? Como sabrán, el Bizancio fue un imperio de origen griego en el que se fundamenta la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Iglesia que surgió como resultado del cisma con Occidente, del cisma con la Iglesia Católica. Así que bueno, fue aquí en este imperio bizantino que sobrevivieron las ideas de los grandes filósofos clásicos, así como sus obras escritas en lengua griega. Así que bueno, Platón de alguna manera fue
el responsable de que los Medici, por aquel entonces con Cosme, el viejo a la cabeza de la familia, conocieran las obras de Platón y tuvieran acceso a sus textos, ¿sí? Pero bueno, el problema aquí es que estas obras estaban en griego, motivo por el cual Cosme de Medici le encargó a quien era por ese entonces un joven brillante llamado Marsilio Ficino, quien logró traducir las obras completas de Platón eh, en un periodo de 5 años de labor, ¿sí? Así que de esta forma se abrieron los trabajos de la Academia Platónica Florentina, que fue formalmente fundada en 1459 y que reunía en su seno a los grandes intelectuales de Florencia, todos amantes del mundo clásico, ¿sí? Algunos de estos intelectuales los voy a mencionar muy brevemente para no detenernos ahí. Bueno, ya mencioné a Platón, ya mencioné a Cosme de Medici, a Marsilio Ficino, pero también estaba de la Mirandola, un teólogo, también lo mencioné hace un rato. Se dice de él que hablaba todas las lenguas conocidas en ese entonces. También estaba Cristóforo Landino, un poeta, un traductor de las obras de Plinio el Viejo. También estaba un gran teórico de la arquitectura llamado León Battista Alberti, Angelo Poliziano, un profesor, un poeta, y por supuesto el gran mecenas de las artes y de las filosofías como fue Lorenzo de Medici, que también conocemos como Lorenzo el Magnífico. Así que, bueno, de hecho, Lorenzo de Medici fue quien le regaló a Marsilio Ficino la villa Lemmi de Careggi en agradecimiento o como pago por la traducción de las obras de Platón. Pero bueno, la idea que impulsaba a este grupo de intelectuales, como vimos, era la de reinstaurar la filosofía platónica, porque ellos creían que esta filosofía poseía el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y esta verdad tiene sus orígenes en tiempos muy remotos, ¿sí? Y fue conservada gracias a sabios milenarios como Hermes Trismegisto, del cual ya hablaremos, y esta verdad también habría sido recogida por Platón, ¿sí? Así que bueno, la idea de estos sabios entonces era de que todas las religiones y saberes del mundo estaban unidos en esta tradición que se había perdido y que ellos tenían la misión de recuperar, ¿sí? La tradición nos relata la forma en que los miembros de esta academia celebraban en el mes de noviembre el aniversario de Platón, realizaban fiestas, realizaban rituales, ¿sí? Se cree también que existía una capilla con el busto de Platón, en torno a la cual se celebraba una ceremonia consistente en coronarlo con laureles, ¿sí? Mientras ardía una llama de una lámpara votiva en su honor. Pero bueno, estos son anécdotas nada más. Aparte de esto, se reunían también periódicamente para leer y para comentar las obras de Platón, para descubrir su pensamiento, así como también para intentar encontrar un posible sentido oculto o escondido en sus textos, ¿sí? Como veremos, dos pintores que plasmaron en sus obras la filosofía de la Academia Florentina fueron Sandro Botticelli, ¿sí? Y Piero de la Francesca de Botticelli. Conservamos dos obras maestras que están impregnadas precisamente en este espíritu. Una de ellas es El nacimiento de Venus y la otra es La primavera, ¿sí? De Piero de la Francesca se destaca su estudio de la geometría, el cual se plasmó en un tratado sobre la perspectiva que aplicó a sus obras y que se basa en la tradición precisamente platónico-pitagórica. Pero bueno, en el año 1492, coincidiendo con el descubrimiento de América y coincidiendo con otros hechos importantes, muere Lorenzo el Magnífico y la Academia Platónica se disuelve. Esta disolución contribuyó que
algunos de sus miembros eran ya muy ancianos, y además también se produjo la muerte de Angelo Poliziano y de Pico de la Mirandola, en circunstancias misteriosas, ¿sí? Aunque probablemente hayan sido envenenados con arsénico, o sea que podría tratarse de posibles asesinatos de los cuales aún no tenemos explicación, ¿sí? Pero bueno, a pesar de la disolución de la Academia Platónica de Florencia, este fenómeno no fue un fenómeno aislado, ¿sí? Ya en tiempos del Papa Nicolás V, no es Néstor, es Nicolás V, considerado como el primer papa humanista, quien asesorado por los cardenales Besarión y por el cardenal Nicolás de Cusa, fue quien promovió la fundación de nuevos grupos intelectuales, lo que propició el surgimiento de las academias de Bolonia, de la Academia de Mistra, de la Academia de Nápoles, de la Academia de Roma y también de la Academia de Venecia, ¿sí? Incluso hubo algunos intentos de plasmar toda esta filosofía e implantarla de una forma práctica en la educación, como sucedió en el Ducado de Urbino, ¿sí? Allí se aplicaron las doctrinas neoplatónicas de la Academia Florentina por parte de su gobernante, el duque Federico de Montefeltro, aquí tenemos en pantalla. Él trató de llevar a la práctica creando una ciudad academia o un ideal de ciudad academia, siguiendo principalmente las teorías del arquitecto León Battista Alberti y siguiendo las teorías de Marsilio Ficino. Así que bueno, de Montefeltro entonces fue el promotor de una escuela platónica también, ¿sí? Que tenía sede en su palacio, donde ahí se reunían o se daban cita jóvenes nobles que venían de todas partes de Italia, que pasaban primeramente por una fase de ejercicio para el cuerpo y para la mente, para después pasar a una segunda iniciación, donde llegarían a formar parte de un círculo de personajes ilustrados, sobre todo matemáticos, entre cuyos maestros se encontraban los ya citados Leon Battista Alberti y también Piero de la Francesca. Pero bueno, así que por todo lo expuesto, podemos afirmar que con el papado como aliado y con la proliferación de las academias humanistas en todo el territorio italiano, el fenómeno de la recuperación de la antigüedad mm, tomó un gran impulso, eh, terminando de consolidar lo que llamamos hoy o conocemos hoy como Renacimiento, ¿sí? Eh, Quiero hablar ahora de una figura que tiene un valor muy importante en el Renacimiento, sobre todo para poder comprender la presencia del elemento mágico que hemos mencionado, ¿sí? El elemento mágico en la cultura. Y esta figura es la figura de Hermes Trismegisto, ¿sí? Este personaje proviene o surge de un sincretismo que se generó en el mundo griego de la antigüedad, ¿sí? Entre el dios Hermes, el dios griego Hermes, y el dios Tot de los egipcios, ¿sí? Este sincretismo se dio ya que ambos tienen o tenían atributos semejantes, como por ejemplo, entre otras cosas, el de ser psicopompos, ¿sí? Lo que significa portadores de almas, ¿sí? Hermes es el dios que transmite los mensajes en la Grecia clásica, el intermediario de los dioses, como vimos en los encuentros anteriores, y fue más adelante conocido en el mundo romano con el nombre de Mercurio, ¿sí? Por otro lado, Tot es el dios pájaro, el dios de la escritura, dios de la magia, dios de la música, dios de los hechizos y de la sabiduría, ¿sí? Este Tot egipcio era conocido también como Trismegisto, ¿sí? Lo que significa el tres veces grandes. Así que bueno, de la unión de estas dos deidades fue que surgió la figura de Hermes Trismegisto, ¿sí?
Existe también otra tradición, otra línea tradicional que relata que Hermes Trismegisto pudo ser un antiguo faraón, el cual habría dejado a su muerte una gran sabiduría, la cual habría quedado registrada en cerca de 30.000 libros, según dice la tradición, y en esos libros, en esas obras, se encontraría la clave para poder descifrar incluso la escritura jeroglífica, ¿sí? Y como sabrán, precisamente aquí en el Renacimiento se estaba produciendo una gran fascinación por el mundo egipcio, ¿sí? Y solo de pensar que las obras de Hermes Trismegisto pudieran ser la clave para entender la escritura egipcia, hizo que se desatara entre los sabios humanistas una verdadera fiebre por recuperar y por traducir todos los textos que se le habían atribuido, ¿sí? Fiebre que luego se va a repetir en el siglo XIX, como veremos. Pero bueno, Hermes es mencionado por escritores y por filósofos desde la antigüedad, como es el caso de Lactancio o San Agustín, ¿sí? Lactancio particularmente dejó referencias a que Hermes había sido un personaje histórico, ¿sí? Dejó constancia de esto en su obra llamada De las instituciones divinas, ¿sí? Por otro lado, San Agustín condenó la obra de Hermes Trismegisto principalmente por su vinculación con la magia, pero también creía que Hermes era un personaje real, ¿sí? Y él decía que fue contemporáneo a Moisés, considerándolos a ambos como sabios del antiguo Egipto. Esto lo deja plasmado en sus comentarios a los Salmos del año 1150. Así que bueno, como vemos o como vimos en el Renacimiento, se redescubre un importante texto atribuido a Hermes Trismegisto, que es el ya mencionado Corpus Hermeticum, ¿sí? Corpus Hermeticum, que se compone de una serie de textos sagrados que giran en torno a la divinidad, que hablan del origen del cosmos, que hablan de la caída del hombre, entre otras cuestiones importantes. Lo que tengo en pantalla ahí es la primera edición de esta traducción del Corpus Hermeticum realizada por Marsilio Ficino y finalizada en el año 1471, ¿sí? Un año bastante particular del cual ya hablaremos más adelante, ¿sí? Y que también se ha situado en ese año el origen de otro tarot, ¿sí? Más conocido como es el tarot de Marsella. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Aquí eh, lo que nos importa, o estamos hablando en realidad es de la figura de Hermes Trismegisto, al cual se le atribuye también la autoría de la Tabla Esmeralda, un texto perdido que se supone describe el origen del mundo y describe el secreto de la sustancia primordial. Se dice que este texto estaría escrito en un alfabeto desconocido, alfabeto que se pierde en la oscuridad del pasado. Pero bueno, por otro lado, Marsilio Ficino mismo había calificado a Hermes Trismegisto como el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey. Así que bueno, basándose en este texto y en los testimonios de Lactancio, como vimos, y en los testimonios de San Agustín, en el Renacimiento se plantó la idea de que Hermes Trismegisto había sido un personaje histórico real, ¿sí? Eh, pero en el análisis de la escritura del Corpus Hermeticum realizado por algunos expertos, se pudo saber que este texto en realidad no se corresponde con el antiguo Egipto, sino que fue producido 2 o 3 siglos después de la muerte de Cristo. Pero bueno, hay otros textos también atribuidos a Hermes, como son el Asclepio, por ejemplo, y otros textos de diversas épocas, de los cuales muchos existen o han dejado referencias, pero no se conservan. La hipótesis de que Hermes Trismegisto haya sido contemporáneo de Moisés también, hoy por hoy sabemos que no tiene fundamento. Pero bueno,
esta conciencia renacentista de que Hermes había sido un personaje real llevó a que algunos mecenas solicitaran que sus artistas representaran la figura de Hermes, incluso en contextos cristianos, como es el caso que tenemos en pantalla. Hermes Trismegisto representado en la Catedral de Siena, una obra de Giovanni de Stefano, del año 1482, pleno auge de los movimientos humanistas, ¿sí? Aquí en esta catedral existen varios mosaicos aparte de este, ¿sí? Hay otro mosaico que plasma a las sibilas, ¿sí? Pero bueno, de esto ya vamos a hablar más adelante también. Aquí vemos en la imagen de Hermes Trismegisto que lleva un libro, ¿sí? Conocido como el Asclepio, otro texto que fue redescubierto también en el Renacimiento y que fue atribuido a él. Aquí debajo hay una inscripción que dice algo así como Hermes Mercurio Trismegisto, contemporáneo de Moisés, haciendo la afirmación de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? De que habrían sido contemporáneos. Pero lo curioso aquí es que en esta catedral aparezca también la figura de una sibila, ¿sí? Las sibilas fueron unas figuras mitológicas que fueron adoptadas por el cristianismo y de las cuales hablaremos más en detenimiento en las próximas aulas. Pero por ahora les adelanto que eran una serie de mujeres de la antigua Grecia que estaban al servicio del dios Apolo y que tenían el don de la adivinación. Estas figuras de las sibilas fueron asimiladas por el cristianismo y a partir de ese momento se les comenzó a atribuir a su gracia la cristianización del mundo pagano a través de sus profecías, profecías que adelantaban la venida o el regreso de Cristo. Por otro lado, también en el año 1492, un año muy particular, como vimos, donde se produjo la muerte de Lorenzo el Magnífico. También fue nombrado como papa Rodrigo Borgia, ¿sí? Bajo el nombre de Alejandro VI, un papa de la Casa Borgia, un papa español, cuyo papado, bueno, no fue muy ejemplar, que digamos, ¿sí? Y este papa, entre su nombramiento y el año 1495, ordenó decorar sus estancias en el Vaticano, estancias que hoy por hoy conocemos con el nombre de apartamentos Borgias, ¿sí? Él le encargó una serie de frescos a un pintor conocido como Pinturicchio, ¿sí? Un gran pintor renacentista, fue el autor de los frescos que decoran estos apartamentos. Y en este lugar hay una estancia llamada Sala de la Vida de los Santos, que va contando toda una serie de historias en las que se van entremezclando personajes bíblicos con santos y con dioses paganos también, ¿sí? Incluso están representados dioses egipcios como Isis, como Osiris, como Zeus, como Hera también, todo lo cual nos permite entender cómo hasta en las entrañas del papado mismo estaban imbuidas de ese paganismo, ¿sí? De esas creencias en una realidad mágica. ¿Sí? Así que bueno, en esta sala que les comentaba, la Sala de la Vida de los Santos, hay una obra en particular, ¿sí? Una obra de forma octogonal que representa a tres personajes. La figura central es la de la diosa Isis, que aparece en un trono con dos columnas griegas a sus lados, ¿sí? Lleva una corona, lleva un cetro, en sus manos sostiene un libro, ¿sí? Está señalando con sus dedos, ahí sus dedos unidos. Y aquí Isis estaría haciendo las veces de la Virgen María, ya que estas dos figuras religiosas, la de Isis y la de la Virgen María, precisamente están vinculadas, tienen profundos vínculos entre sí desde la época del Imperio Romano. Lo importante aquí es que a la derecha de Isis se encuentra un personaje
sentado, con babuchas. Este personaje ha sido identificado como Moisés, ¿sí? Aunque en este caso no porta las tablas de la ley, que era su atributo habitual para representarlo. Y a la izquierda tenemos a Hermes Trismegisto, representado como un hombre más joven que Moisés. Eh, lo importante aquí es el simbolismo de esta obra, que nos transmite la idea de que la diosa madre les está otorgando su sabiduría a estos dos personajes, ¿sí? Moisés como legislador de los hebreos y Hermes Trismegisto como el legislador de los egipcios, ¿sí? Recordemos además que Hermes fue reivindicado como el padre de la alquimia, ¿sí? Y por lo que sabemos, el origen de esta disciplina se remonta a la antigüedad, más precisamente a la ciudad, perdón, de Alejandría, por eso su vinculación con la figura de Hermes. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí, ya estamos en la primera hora, espero que sigan por ahí. Quiero abrir un momento de preguntas, si a alguien le ha surgido algún interrogante que quiera plantearlo ahora. Si no, de todas maneras, cuando vuelvan a ver esto, el grupo de WhatsApp va a estar abierto para toda consulta que les surja. Así que bueno, yo doy la bienvenida también a quienes no había visto. Veo que Estela está por ahí, Paula Macías, Karina Piña, Galaxy J5, no sé quién será, pero bueno. Está también mi querido Marcos Amadio, o Amadío, perdón, que nos honra con su presencia, presidente del Colegio Internacional de Tarot, traductor de las obras de Filicamoán, así que bueno, es un lujo poder saber que está ahí del otro lado. Así que bueno, si nos surgen preguntas, voy a continuar con esta exposición, que es un poco tediosa, pero la idea es poder situarnos en el contexto histórico para poder entender lo que vamos a analizar después, ¿sí? Es necesario, por más que tal vez no sea lo más grato hablar de historia, pero tenemos que situarnos, ¿sí?, en un contexto histórico para poder entender a cabalidad las imágenes que vamos a estar analizando más adelante. En el Drive que les compartí, o en el enlace al Drive que les compartí, hay varias versiones de estas imágenes, ¿sí? Algunas de las cuales, o con algunas de las cuales me he topado en mis búsquedas por la Biblioteca Vaticana, por la Biblioteca Británica, y que las he puesto a disposición de ustedes para que las puedan, si así lo desean, imprimir, para poder tener el material a mano para cuando comencemos a analizar estas imágenes a partir del próximo encuentro o del otro, ¿sí? Así que bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado, ¿sí? Voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a hablar un poquito de la alquimia. Bien, ahí está. Vamos a hablar un poquito de alquimia, les decía, porque también en el Renacimiento se va a redescubrir toda esta tradición alquímica que proviene del mundo árabe, ¿sí? Lo que permitió sobrevivir y proliferar a esta arte en los siglos venideros por toda Europa, como veremos más adelante. Así que bueno, la alquimia entonces es el arte que vamos a desarrollar en este segmento. Como vimos, la traducción del Corpus Hermeticum por parte de Marsilio Ficino y la revalorización de la figura de Hermes Trismegisto ocasionó la recuperación de esta práctica, que fue originada en el Antiguo Egipto, creo que también pudo haber surgido en China, según otras fuentes, otras versiones, y que hoy conocemos con el nombre de alquimia, ¿sí? Es justo afirmar que la práctica de la alquimia y su legado a nuestra cultura de Occidente fue posible gracias a la cultura árabe, ¿sí? O sea que, como sabrán, la expansión del Islam llegó a Egipto en el siglo VII y los sabios árabes de ese entonces adoptaron la cultura química que pervivió en el país del Nilo.
ya se sabe que, o está comprobado que el príncipe Jalid ibn Yazid se inició en las artes alquímicas a través de un libro llamado Conversación del rey Jalid con el filósofo Morien sobre el magisterio de Hermes. Eh, Otro sabio musulmán dedicado a la alquimia fue Jabir ibn Hayyan, que vivió en lo que hoy conocemos como Irán en el siglo IX. Y también estaban los llamados Hermanos de la Pureza, un grupo o una hermandad que estuvo activa sobre todo en los siglos X y XI. De hecho, la palabra alquimia proviene del árabe, ¿sí? Aunque hoy no tengamos muy claro el significado preciso de este término, por ahí se dice que alquimia o alquimilla quiere decir tierra negra, pero bueno, no lo sé. Así que el mundo árabe fue de alguna manera el responsable de la pervivencia o supervivencia del conocimiento alquímico. Pero también el mundo árabe fue el seno donde se conservaron y donde se desarrollaron otras disciplinas como las matemáticas, como la medicina, como la filosofía, como la arquitectura incluso. Y gracias a ellos también sobrevivieron muchos de los textos griegos y latinos que fueron traducidos en la Baja Edad Media y en el Renacimiento. Por lo tanto, como es sabido, la influencia árabe en el desarrollo de nuestra cultura es fundamental, ¿verdad? Sabemos también que los monjes de la Edad Media eh, adoptaron la práctica de la alquimia y es precisamente en el ámbito de los monasterios que surge la llamada teoría de la quinta esencia, ¿sí? Teoría que formularía uno de los principios alquímicos, que afirma que por un lado tenemos los cuerpos sublunares, los que se encuentran en la Tierra, que están formados por 4 elementos, ¿sí? La tierra, el fuego, el aire y el agua, y estos 4 elementos están sujetos a la corrupción. Por otro lado están los cuerpos celestes, que son incorruptibles, pues estos cuerpos están constituidos por un quinto elemento, conocido con el nombre de éter, ¿sí? El éter ya fue mencionado por Platón y también fue mencionado por Aristóteles. Así que bueno, la alquimia entonces, ¿sí? Arte que hasta cierto punto se ha considerado marginal, ¿sí? Sobre todo porque para poder practicarlo o para poder desarrollar esta disciplina se requería una serie de aparatos, se requería de un laboratorio también, donde poder llevar a cabo los experimentos para poder lograr la piedra filosofal. Esto es un laboratorio químico que fue descubierto hace relativamente poco tiempo en el sótano de un castillo en Praga. Así que bueno, se sabe que algunos gobernantes europeos de finales de la Edad Media habría propiciado el trabajo de los alquimistas bajo sus órdenes, y precisamente estos hallazgos confirman esta hipótesis, ¿sí? De que los alquimistas trabajaban justamente en las dependencias palaciegas. Así que bueno, los monasterios cristianos entonces recibieron el conocimiento de las prácticas alquímicas, y luego este conocimiento pasaría a los humanistas del Renacimiento. Y aquí quiero detenerme para mencionar una obra fundamental, una obra que aún guarda eh, numerosas incógnitas, ¿sí? Y esta obra es un manuscrito iluminado, conocido como Aurora Consurgens, manuscrito del que se conservan hoy por hoy varias copias. Eh, de la Aurora Consurgens en algún momento se dijo que pudo haber sido escrito por Santo Tomás de Aquino, pero hoy ya se sabe que esto no es cierto. Y este manuscrito tiene un contenido que se ha datado en el siglo XIII aproximadamente, aunque el primer manuscrito que se conserva hoy por hoy es del siglo XV, que es este que tenemos en pantalla, siglo XIV, perdón. Y el aspecto más importante de este texto
es que con él se inaugura la tradición de las imágenes asociadas a conceptos alquímicos, ¿sí? Por lo tanto, la observación de estas imágenes o de las ilustraciones de este manuscrito nos lleva a pensar en una posible vinculación con la corte de Milán, más precisamente con la familia Visconti, que como vimos y mencionamos fue la que encargó el que se considera el tarot más antiguo conservado hoy por hoy. Y como podrán apreciar en pantalla, estas ilustraciones son verdaderamente significativas. Por ejemplo, en esta que estamos contemplando, vemos una rueda zodiacal, ¿sí? En cuyo interior hay una mujer de piernas abiertas mostrando su vulva, de la cual ha extraído algo, ¿sí? Esto es un dibujo bastante enigmático, pero que podría estar haciendo referencia a la embriología. Embriología era una disciplina relacionada con la alquimia, ya que la alquimia pretendía engendrar algo nuevo, ¿sí? De la misma forma que la mujer engendra vida a través de su útero. Eh, Hay otra imagen aquí muy interesante, que es esta, donde vemos a esta mujer con esta corona, ¿sí? Con la piel roja, amamantando a dos ancianos. Esto tal vez podría estar haciendo referencia al poder sanador de la alquimia, que con sus pechos provee de alimento al sabio que la cultiva, ¿sí? Pero la imagen más importante de este códice es de la representación de este andrógino, conocido como el Revis también, ¿sí? El andrógino ya ha sido descrito en el banquete de Platón, y allí se narra cómo los seres humanos originales estaban conformados por dos mitades, una mitad masculina y otra mitad femenina, y que al caer al mundo terrestre o el mundo sublunar, según la alquimia, este ser quedó separado en dos mitades, y el objetivo en la vida es poder encontrar la otra mitad original, ¿sí? Así que bueno, en la imagen podemos apreciar ahí un cuerpo con dos mitades, ¿sí? Una masculina y otra femenina, que están involucradas en un proceso de unión, ¿sí? Y este milagro, según los alquimistas, era posible gracias al viento del sur, como se menciona en algunos textos, ¿sí? Y este viento del sur está representado por esta águila azul que ayuda a las dos mitades a convertirse en una sola nuevamente. Así que bueno, este andrógino de la Aurora Consurgen es el primero de una larga tradición de andróginos o revis, ¿sí? Que como veremos más adelante algunos de ellos están incluidos en el tarot de Mantegna, ¿sí? Así que bueno, luego de este brevísimo análisis de lo que es la alquimia, bueno, cabe agregar también que la Aurora Consurgen es el primer libro ilustrado que se refiere a la alquimia y cuyas imágenes coinciden en el tiempo con lo que serán los primeros tarots que conservamos, como estuvimos viendo. Así que bueno, a esta concordancia en el tiempo de este manuscrito iluminado y de los primeros mazos, se une también la proliferación de imágenes simbólicas vinculadas con lo hermético y que hicieron eclosión aquí en el Renacimiento, ¿sí? Brevemente quiero hablar ahora de la astrología, ¿sí? Otra de las disciplinas que se desarrolló en esta época. Y se dice comúnmente que la astrología es una disciplina que se remontaría a los orígenes del hombre, ya que, bueno, incluso antes de conocer el fuego, el ser humano ya conocía las estrellas, ¿sí? Y había comenzado a observar sus posiciones en el cielo y su movimiento. La observación de los astros está profusamente documentada por las disciplinas actuales, como por ejemplo la arqueoastronomía, bueno, se dedica a analizar la orientación de las estructuras prehistóricas, estructuras
que generalmente estaban ubicadas o colocadas hacia los solsticios o hacia los equinoccios. Existen algunos yacimientos como este que tenemos en pantalla, conocido con el nombre de Observatorio de Karajuni, ¿sí? Esto está en Armenia y tiene, o está datado 7500 años antes de Cristo, ¿sí? Y aquí se encuentran mirillas que habían sido practicadas en los menires, y estas mirillas probablemente tendrían la intención ya de observar y de medir la posición y el movimiento de los astros. Pero bueno, yendo al periodo histórico que estamos analizando, que es el del Renacimiento, ¿sí? La aparición de la astrología en este periodo tuvo origen, una vez más, en la antigua Grecia, ¿sí? Ya que fueron los griegos los grandes generadores, perdón, de ciencia y de la literatura, y también conocían muy bien el cielo, ¿sí? Lo cual han dejado plasmado en sus hermosos mitos, algunos de los cuales estuvimos analizando en la introducción al tarot que compartimos hace un tiempo atrás. Pero bueno, estos sabios griegos se percataron de que existían dos grupos de estrellas. Al primer grupo de estrellas las llamaron estrellas errantes o estrellas móviles, ya que se movían de una forma aparentemente ilógica, ¿sí? Y al segundo grupo lo llamaron el grupo de las estrellas fijas, ya que en su movimiento se mantenían constantes las distancias entre una y otra, ¿sí? Las estrellas fijas entonces se corresponden con las constelaciones que dan nombre a los signos del zodíaco, ¿sí? Mientras que las estrellas móviles o las estrellas errantes son lo que hoy conocemos como los planetas, los cuales marcan los ascendentes según su posición al respecto de estas constelaciones. Así que bueno, si combinamos los movimientos de los planetas con su situación en función de las constelaciones, podemos darnos cuenta que la posición de uno y de otros es única cada noche, ¿sí? Cada noche hay un cielo diferente. Y esta singularidad dio pie a que los antiguos comenzaran a pensar en darle una ubicación a los astros en el firmamento, ¿sí? Y esta ubicación en determinado día, en determinado momento, podría marcar el destino en nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, así de una forma muy rudimentaria fue tomando forma el concepto de lo que hoy conocemos como la carta astral, ¿sí? Que junto al desarrollo de, de esta práctica, también se comenzaron a realizar anaqueles ilustrados que permitieran plasmar de una forma más fácil la posición de estos astros, para de esta forma poder interpretar los símbolos del cielo y relacionarlos con los hechos futuros. Pero bueno, esta combinación de los 12 signos zodiacales con los planetas no generaba la suficiente cantidad de variantes como para caracterizar los 365 días del año, por lo cual los griegos procedieron a aumentar el número de estrellas fijas para poder tener en cuenta otras variables, ¿sí? Y al mismo tiempo introdujeron nuevas constelaciones, todo lo cual fue dando o conformando paulatinamente el sistema que hoy conocemos como sistema de Arato, ¿sí? El cual surge alrededor del siglo III a.C. Y este sistema es el que va a perdurar con el tiempo, ¿sí? Y que luego evolucionó en lo que se conoce como la Esfera Barbárica, ¿sí? Una obra atribuida
a un personaje conocido como Teucro, ¿sí? En el cual se hace una descripción de las estrellas fijas, y esta descripción se enriquece con nombres astrales que procedían del Antiguo Egipto, que procedían también de Babilonia y también del Asia Menor, y esta descripción, ¿sí?, aumentada, hizo que las constelaciones superaran el número de las constelaciones contempladas por Arato, ¿sí? Entonces ahí comenzaron a surgir almanaques que representaban esta concepción, y estos almanaques llegaron, ¿sí?, también al Renacimiento. Aquí no debemos olvidar una historia que es bien conocida para nosotros los occidentales, que es la de los magos de Oriente, que llegaron para agasajar al niño Jesús, ¿sí? Y estos magos de Oriente eran también astrólogos que venían o procedían del Asia Menor guiados por una estrella también. Así que aquí tenemos la demostración de que la astrología tenía una gran importancia ya en los albores de nuestra era cristiana. Estos almanaques están recopilados en una obra llamada Astrolabium Magnum, una obra que pertenece a Pietro d'Abano, ¿sí?, que bueno, ya en el siglo XIV hacía su aparición. Esta obra luego fue expandida por un alemán llamado Engel, que lo imprimió por primera vez en 1488, en 1488, digo bien, en la ciudad de Augsburgo. Y gracias a esto, ¿sí?, gracias a su impresión, este material, este conocimiento ha llegado hasta nuestros días, ¿sí? Y este almanaque se dividía en 12 meses, cada mes constituido por 10 partes, ¿sí? Estas 10 partes eran conocidas con el nombre de decanos o decanatos, lo cual se correspondía a su vez con los 10 grados de cada uno de los sectores en que se dividía el círculo del zodíaco. Así que bueno, se sabe que de esta manera se medía el cielo, ¿sí?, en la Edad Media, y esta forma de medir el cielo fue transmitida a través de los catálogos astrales, como les decía, a través de los almanaques, y fue pasando desde el Asia Menor a través de Egipto a Europa. Así que bueno, esta obra que tengo en pantalla, como les decía, el Astrolabium Magnum, reúne de forma pormenorizada todos los símbolos que componían el zodíaco, ¿sí? Y también aquí se describe una serie de características, en primer lugar, la naturaleza y las cualidades de las personas nacidas en cada signo, de acuerdo con su ascendente y de acuerdo con el día de su nacimiento. También se describen las virtudes y el significado de cada planeta según el signo en el que se encontraba. También profundizan la influencia escondida en las conjunciones de cada planeta con respecto a los demás, ¿sí? Y también explicaba de una forma muy detallada el significado del horóscopo para cada uno de los signos del zodíaco. Así que bueno, muchos astrólogos hoy por hoy afirman que el Astrolabium Magnum es la base y es el fundamento de la astrología moderna. Pero bueno, lo cierto es que se trata de una sabiduría arcana y que también quedó reflejada en representaciones artísticas propias del Renacimiento. Y un ejemplo de esto es un ciclo de obras que fue pintado entre 1420 y 1440 en un lugar conocido con el nombre de Palazzo della Ragione, en la ciudad de Padua. Esto es una obra de Niccolò Miretto, y se trata de un zodíaco completo con un total de 333 compartimentos
que dan un ejemplo de los influjos o de la influencia que ejercían o que ejercen los planetas y los signos zodiacales en el hombre, ¿sí? Existe también otro ciclo zodiacal, esta vez representado en el Palacio Schifanoia, en Ferrara, ¿sí? Esto se encuentra en el conocido como Salón de los Meses, ¿sí? Y aquí se conservan 7 de los 12 frescos originales, ¿sí? Que representaban a los 12 signos, y este ciclo zodiacal fue encargado por Borso Deste, un personaje que ya nombramos hace unos minutos, y fue, o se apoyó en un programa ideado en 1467 por Pellegrino Pisciani, que era el astrólogo personal de Borso Deste, lo cual terminó en definitiva siendo plasmado por Cosme Turá, que era el pintor oficial de la corte de Estense. De hecho, Borso Deste tenía no uno, sino 3 astrólogos de cabecera, lo cual nos da la pauta de la importancia que se le daba a esta disciplina en las cortes italianas. Pero bueno, los frescos de este palacio, que es lo que nos interesa a nosotros, tienen una relación directa con el tarot de Mantegna, y por lo tanto lo vamos a analizar en profundidad en las próximas aulas, ¿sí? También hay lugar para hablar de la magia natural, ¿sí? Que era otra de las disciplinas que estaba en boga en el Renacimiento, o que resurgió en el Renacimiento, y para poder entender la magia natural debemos atender a uno de sus principios, ¿sí? El cual asegura que el universo se divide en 3 partes, y esas 3 partes van de menor a mayor, jerárquicamente, ¿sí? Una de esas partes es la parte elemental, luego viene la parte intelectual, y luego viene la parte celestial o celeste, y cada uno de estos 3 mundos, ¿sí? Va recibiendo el influjo del mundo que tiene por encima, del mundo superior, ¿sí? Y esa influencia se va transmitiendo hasta llegar al mundo más bajo, que está compuesto por los animales, que está compuesto por los metales, y que también está compuesto por las piedras y por las plantas, ¿sí? La magia se basa en el pensamiento de que se puede proceder de una forma o en sentido contrario, ¿sí? Se puede proceder del nivel mínimo al máximo, del nivel más básico al nivel más elevado, ¿sí? La magia dice que podemos obtener las virtudes del mundo superior manipulando nuestro mundo inferior, ¿sí? Y este tipo de prácticas mágicas, por supuesto que fue prohibido por el cristianismo, pero ya desde los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Estas prácticas fueron, bueno, condenadas, principalmente por algunos emperadores, como Teodosio, que fue el primer emperador que profesó el culto cristiano, ¿sí? Pero bueno, la magia natural siguió viva, ¿sí? Se mantuvo en secreto, oculta en la Edad Media, oculta a la mirada de los, bueno, de quienes pudiesen de alguna manera sospechar, ¿sí? Así que bueno, aquí esta mirada del hombre también como centro de todas las cosas, que comenzó a plasmarse en el pensamiento renacentista, fue una de las causas que propició el resurgir de la magia, ¿sí? Eh, por otro lado, hay quienes también definen a la magia como una práctica que trata o que manipula las fuerzas ocultas de la naturaleza, ¿sí? Entre otras cosas para buscar curar enfermedades o para protegerse contra ciertos males.
y que utiliza los medios, perdón, me fui de diapositiva, y que utiliza los medios disponibles en la naturaleza para poder llegar a sus cometidos, ¿sí? Los medios disponibles en los 3 reinos que mencionamos. Pero bueno, desde la antigüedad, los conocimientos médicos y el tratamiento de estas enfermedades se apoyaban también en otra teoría, y esta teoría es la teoría de los 4 humores, que se desarrolló básicamente en la Edad Media, aunque sus orígenes se encuentran en la Grecia clásica, una vez más. Pero bueno, lo importante es que esta teoría de los 4 humores estuvo vigente hasta finales del siglo XIX, como sabrán, cuando aquí comenzó a desarrollarse y a surgir la psicología y la fisiología eh, en el sentido que la concebimos hoy, ¿no? En el sentido moderno. Y estos 4 humores estaban vinculados a los 4 elementos, ¿sí? Así como también estaban vinculados a las 4 estaciones del año, y así como también estaban vinculados con los planetas, y estos humores respondían a una máxima, ¿sí? Bueno, pretendía explicar el funcionamiento del cosmos a base de grupos de 4 características o tétradas, ¿sí? Y estos grupos eran conocidos como los humores, y estos humores eran la bilis negra, la bilis amarilla o roja, el flema y la sangre, ¿sí? Estos humores, en función de su mayor o menor proporción en el cuerpo humano, según el humor que predominara en un individuo, iban a definir el temperamento de esa persona, ¿sí? Así que por lo tanto, la persona que tenía un humor sanguíneo era una persona alegre y optimista, y estaba vinculada al elemento aire, ¿sí? El flemático era sereno, era tranquilo y estaba vinculado con el elemento agua. El colérico era vinculado al elemento fuego, ¿sí? Era enérgico, era independiente. Y por último teníamos al melancólico, ¿sí? En el cual predomina la bilis negra, y el melancólico era el sensible, el introvertido, el que estaba vinculado con la tierra, ¿sí? Para quienes participaron de la introducción al tarot anterior, recordarán acá la correspondencia con los 4 palos del tarot de Marsella, que estuvimos analizando. Hay una relación ahí también. Pero bueno, volviendo a los 4 humores, los coléricos estaban regidos por Sol y por Marte, ¿sí? Los sanguíneos estaban regidos por Júpiter, los flemáticos estaban regidos por la Luna y por Venus, y por último los melancólicos estaban regidos por Saturno, ¿sí? Y en concreto en el periodo renacentista hubo un cambio que afectaba precisamente a los melancólicos, ¿sí? Ya que aquí se llegó a la conclusión que les mencionaba, de que los regidos por la melancolía estaban bajo el signo de Saturno y por lo tanto habían recibido el don de la creatividad, ¿sí? Así que por lo tanto todos los grandes artistas eran considerados melancólicos, eh, y este hecho fue el que dio pie también a la generación o al surgimiento de una teoría renacentista conocida como la teoría del genio, ¿sí? Ya analizaremos más adelante la serie de los genios y de las virtudes que tienen su origen precisamente aquí. Así que bueno, como ícono máximo de este genio melancólico tenemos a Alberto Durero, ¿sí? Y su emblemática obra que tenemos aquí en pantalla, conocida como Melancolía 1. Observen qué belleza el simbolismo de esa imagen, ¿sí? Todo lo que dice. Por aquí tenemos un cuadrado mágico, bueno, un montón de detalles en el cual no me voy a detener en el momento, pero que son dignos de analizar, ¿sí? Alberto Durero, entonces, quien también realizó una copia o su versión del tarot de Mantegna, ¿sí? Que estaremos viendo más adelante.
Aquí el desarrollo entonces de la magia en el Renacimiento, como vimos, es algo tardío también, ya que su máximo esplendor se alcanzó recién en el siglo XVI y se dio fuera de Italia, ¿sí? Pero ciertamente fue inspirado por la sabiduría desarrollada por los humanistas de la Academia de Florencia que mencionamos hoy, como Marsilio Ficino y como Pico de la Mirandola. Pero además de ellos dos, ¿sí? Existieron otros dos grandes personajes del siglo XVI que se destacaron por el uso de la magia y que han pasado a la historia como dos de los principales practicantes de esta disciplina. Uno de ellos es Paracelso, ¿sí? Y el otro es Cornelio Agripa. Eh, Paracelso nació en la ciudad de Zúrich en 1493, ¿sí? Murió en Salzburgo a mediados del siglo XVI. Su nombre fue escogido por él mismo y significa semejante a Celso. Celso fue un médico romano del siglo I, por el cual Paracelso sentía una gran admiración. Él estudió en Basilea, estudió en Viena, también estudió en Ferrara, ciudad que mencionamos hoy, y desarrolló su profesión de galeno o de mago natural como médico de guerra para la República de Venecia, ¿sí? Esto le facilitó poder desplazarse a muchos lugares, allí donde la Serenísima República de Venecia tenía conflictos, allí iba, ¿sí? Paracelso como médico, así que por lo tanto estuvo en Holanda, en Escandinavia, en Prusia, también estuvo en el Próximo Oriente o Oriente Próximo, y todo esto le ayudó a poder ampliar sus conocimientos, ¿sí? Y poder contactar con lugares donde se conservaba una tradición. Pero bueno, los avances más importantes de Paracelso se dieron en el campo de la mineralogía. Él producía remedios o elixires o medicamentos basados en los minerales. Él también estudió y descubrió las características de muchas enfermedades que causaban estragos en esa época, como la sífilis, por ejemplo, o el bocio, ¿sí? Y él utilizaba para curar estas enfermedades el azufre y el mercurio. Eh, Así que bueno, por supuesto que Paracelso se apoyaba para sus prácticas en la alquimia, ¿no? Y también se apoyaba en la astrología, ya que él consideraba al hombre como un microcosmos, recuerdan el concepto de microcosmos en oposición al de macrocosmos, y este microcosmos reflejamos eh, la totalidad del universo. Si nosotros como hombres somos un reflejo de ese universo. Pero bueno, cada hombre por supuesto es diferente y la explicación que, como vimos, se le daba a estas diferencias era acorde a la constelación individual que regía cada una de nuestras cartas astrales. Pero bueno, el segundo mago que les mencioné es Cornelio Agripa. Este mago nació en Colonia, en Alemania también, en 486, si mal no recuerdo. Él estudió medicina, estudió derecho, estudió filosofía, también por supuesto conoció la alquimia, también por supuesto conoció la cábala, y fue un fiel seguidor de los preceptos de Marsilio Ficino y de la Mirándola. Eh, Fue también un gran conocedor y un gran seguidor de las obras de Ernest Trismegisto, entre ellas el Corpus Hermeticum que estuvimos viendo. Y la obra más importante por la cual Agripa ha pasado a formar parte de la historia de la magia es esta obra que tenemos en pantalla, De Oculta Filosofía, Libri 3, del año 1533. Y en esta obra, que es un conjunto de 3 libros, él recopiló todo el conocimiento medieval sobre magia, sobre astrología, sobre alquimia, sobre medicina, sobre filosofía natural, y todo fue respaldado teóricamente también, ¿sí?
Este libro, posteriormente en el siglo XIX, sirvió de apoyo para otros magos como Eliphas Levi, como Papus. De hecho, la palabra ocultismo fue acuñada por Levi basándose en este libro de oculta filosofía, o la filosofía oculta, o los 3 libros de la filosofía oculta. Así que bueno, Cornelio Agripa entonces se apoyaba también en la idea del universo triple, que como mencioné hace un rato, estaba gobernado por 3 tipos de fuerzas, y estos 3 tipos de fuerzas se podían manipular con 3 tipos de magia, ¿sí? La magia natural servía para manipular las fuerzas de la naturaleza, la magia celeste servía para manipular la fuerza de los astros o la energía de los astros, y la magia ceremonial servía para servirnos de las fuerzas religiosas. Cada una de estas obras, o de estas magias, perdón, abarcaba un tomo diferente de su obra, y para elaborar sus teorías se basó también en las escuelas de la antigüedad, ¿sí? Se basó en autores cristianos de la Edad Media, se basó también en el hermetismo y, como vimos, en la cábala y en la alquimia. Así que por todo esto podemos considerar a Cornelio Agripa como uno de los grandes, o como otro de los grandes humanistas, ¿sí? Eh, Así que bueno, y hablando de cábala, ¿sí? Ya que hablamos de alquimia y de astrología, es inevitable hablar de cábala, ¿sí? Eh, la alquimia y la astrología son 2 grandes prácticas mágicas que comprenden o componen la herencia hermética que fue rescatada en el Renacimiento, pero también la cábala tiene su lugar, ¿no? Es una importante corriente mística que tuvo una importancia fundamental en el conjunto de saberes que, como vimos, fueron rescatados en el Renacimiento, ¿sí? Así que bueno, la cábala entonces, el término cábala puede ser traducido como lo que es recibido, ¿sí? O como recibir, o lo que ha sido recibido. Y este recibir hace referencia a una tradición oral, ¿sí? Esto se transmite o se recibe de labio a oído. Y este conjunto de saberes cabalísticos puede ser considerado dentro de las ciencias ocultas, ya que, como sabrán, está compuesto de toda una serie de reglas un tanto misteriosas. Pero bueno, aunque tiene, o a pesar de tener un origen hebreo, esta práctica es y fue condenada por la ortodoxia judía, ¿sí? Cabe destacar este punto. No es una práctica ancestral, ni tampoco está vinculada a los orígenes del judaísmo, sino que es muy posterior, ¿sí? Se sabe que el origen de la cábala se dio en torno a los siglos XI y XII de nuestra era, y o vendría a ser una expresión del misticismo judío, ¿sí? Que se construyó en torno al Talmud. El Talmud, que como sabrán es un texto religioso varios siglos posterior a Cristo, ¿sí? Y bueno, esta mística cabalística podría decirse que tiene 3 niveles, ¿sí? Por un lado está la cábala contemplativa, que es la corriente principal, y su fin principal es poder comprender el mundo espiritual, ¿sí? Pero también existe una cábala meditativa que bueno, se basa en técnicas de meditación, cuyo fin apunta a la comunión mística con Dios, ¿sí? Estamos hablando de una cábala mística, y después el último paso es el de la cábala práctica, un paso que está reservado solo a algunos pocos iniciados, que se sirve de invocaciones mágicas, se sirve de técnicas de adivinación que conectarían el mundo espiritual con el mundo terrenal, ¿sí? Y bueno, la cábala ha llegado a nosotros transmitida a través de 2 textos fundamentales. Uno de ellos es el Sefer Yezirat, ¿sí? Que está escrito en hebreo, por supuesto, y en el cual se encuentran comentarios
que de alguna manera tratan de extraer el significado de los libros del Antiguo Testamento, principalmente el Génesis, el Éxodo y los Números, ¿sí? Y otro de los textos importantes mediante el cual nos ha sido transmitida la Cábala es el Zohar, que está escrito, o estaba escrito en arameo, y cuyas pistas han llevado a los historiadores a descubrir que fue escrito en Guadalajara por un personaje, Guadalajara, España, ¿verdad? Por un personaje conocido como Moisés de León, ¿sí? Aunque aún hoy desconocemos la verdadera identidad de este señor, ¿sí? Y el Zohar es un comentario sobre los textos bíblicos, ¿sí? Así que bueno, eh, según los cabalistas, todos los aspectos de la cábala tienen su origen en lo que ellos llaman el Ein Sof Aur, ¿sí? La luz ilimitada o la luz divina. El Ein Sof Aur es un ámbito sin forma, ¿sí? Inabarcable, incognoscible, ¿sí? Así que por lo tanto se trata de un gran misterio, y de este misterio emanan o emanarían todas las cosas, ¿sí? Eh, si nos atenemos al principio cosmológico de la Cábala, eh, la energía del Padre se uniría con la energía de la Madre, de cuyo útero surgen todas las formas arquetípicas, ¿sí? Que son en un total de 7, y que estas formas, o estas 7 formas arquetípicas corresponden cada una de ellas con uno de los días de la creación, ¿sí? Aparte de esto, existen 3 componentes que constituyen una trinidad, y estos componentes son conocidos como Keter, la corona, Chogma y Binah, y de esta trinidad se generan las demás esferas que componen lo que se conoce como el árbol de la vida, ¿sí? Que contiene de una forma simbólica todos los aspectos de lo divino, todos los aspectos de la divinidad, ¿sí? Y bueno, al igual que sucede con otras corrientes herméticas, las esferas del árbol de la vida tienen sus correspondencias con el hombre primigenio, ¿sí? Hombre primigenio que es conocido con el nombre de Adam Kadmon, ¿sí? Que estuvimos analizando en la formación pasada, ¿sí? Que tenemos ahí en pantallas, ¿no? Así que bueno, el conocimiento místico del yo podría conducir, ¿sí? A la fusión mística con el Dios Supremo, según los cabalistas. Y para conseguir esto, una de las prácticas mágicas consiste en la pronunciación de los nombres sagrados, la pronunciación y la meditación con las 10 sefirot, que son, como vimos, emanaciones que están aquí representadas en el árbol de la vida. Si me permiten, voy a dar acceso a 2 personas que están en la sala de espera. Ahora sí, muchas gracias. Así que bueno, estas 10 esferas del árbol de la vida entonces serían las que tenemos en pantalla, ¿sí? Keter, la corona, el primer punto de la creación. Yogma, la sabiduría o el padre. Binah, el entendimiento o la madre. Yesed, el amor. Geburah, el poder. Tiferet, la belleza o la armonía o el hijo, ¿sí? Nesaj, la victoria o la perseverancia o la eternidad. Luego tenemos a Yesod, que es el fundamento, y luego tenemos a Malkut, que se corresponde con el reino o con el mundo, ¿sí? Me faltó mencionar a Hod, aquí también el esplendor y la gloria. Así que bueno, la cábala entonces que llega al Renacimiento tiene un origen occidental, ¿sí? Y lejos de encargarse de los aspectos contemplativos o meditativos, se trataba de una cábala práctica, ¿sí?
en la que incluso se pueden llegar a encontrar aspectos que están relacionados con la demonología y con el dominio de la magia, para poder utilizarla, para evocar los poderes superiores, para de esta forma, como vimos, interferir en el mundo terrenal con intenciones tales como la de leer el futuro o de curar enfermedades, ¿sí? Así que bueno, desde este punto de vista, la cábala práctica es la que en ese periodo de la Edad Media pasa a formar parte de estos saberes mágicos que configuran el hermetismo, ¿sí? Pero bueno, pese a que estaba prohibida, muchos pensadores y filósofos de la Baja Edad Media se encargaron o se entregaron al estudio de la cábala y a su interpretación, ¿sí? Podemos citar a, por ejemplo, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, podemos citar a Duns Scoto, podemos citar al gran Ramón Llull, ¿sí? O ya en el Renacimiento podemos citar a los mencionados Pico de la Mirandola o de la Mirándola, Cornelio Agripa, y también Paracelso, como vimos, ¿sí? Ya quedan pocos minutos, así que bueno, voy a detener la presentación aquí en este momento, ¿sí? Para ir redondeando lo adelantado hasta ahora. Esto ha sido nada más que a los efectos de poder situarnos en contexto si lo que estaba pasando con las artes y con la cultura y con el pensamiento en el Renacimiento, para poder entender a partir del encuentro que viene la gestación de este instrumento que, como verán o como veremos, ¿sí? Servía, entre otras cuestiones, como un instrumento pedagógico para enseñar y para educar a las altas clases de la sociedad de ese momento. Todo aquel que estaba destinado a gobernar, bueno, era educado bajo lo que se conocía con el concepto de espejo de príncipes, ¿sí? O sea que el tarot de Manteña podría o puede ser considerado una especie de espejo de príncipes, donde están sintetizados o contenidos todos los saberes necesarios para poder gobernar, ¿sí? Para poder mandar. Eso por un lado, pero también, como veremos, eso desde un primer nivel de interpretación. Existen también contenidos en esta serie de imágenes, claves iniciáticas, ¿sí? Vamos a hablar en el encuentro que viene sobre los cultos mistéricos, ¿sí? Sobre los cultos iniciáticos y su influencia en el pensamiento también de lo que más tarde surgió en el siglo XIX con el nombre de ocultismo, ¿sí? Mucho se habla de ocultismo, de las escuelas ocultistas de Inglaterra y de Francia del siglo XIX, pero en realidad estas tuvieron su origen precisamente o germinaron en el pensamiento de estos sabios renacentistas. Luego eso degeneró en un montón de cuestiones que lamentablemente aún subsisten al día de hoy, ¿sí? Y que ha sido aprovechado por un sinnúmero de, digamos, charlatanes, ¿sí? Para sacar jugo o para valerse de instrumentos tan maravillosos como son el tarot en todas sus variantes. Así que bueno, dicho esto, voy a beber un poco de agua porque tengo la garganta un poco seca. Quienes ya me conocen saben que hablo mucho. Quienes están aquí por primera vez se van a dar cuenta en lo sucesivo. Pero bueno, la idea era poder sintetizar en un poco menos de 2 horas todo esto, lo cual ha sido una tarea muy difícil, ¿sí? Pero bueno, espero que quienes se han mantenido hasta el final y no se han dormido todavía, hayan encontrado por lo menos algunas, ahí está entrando Zulay Toro, hayan podido ver algunas claves que nos permitan entender entonces lo que va a venir de aquí en más. En el encuentro que viene, que va a ser el día viernes, ¿sí? A partir de ahora todos los encuentros son los días viernes, vamos ¿sí? a meternos de lleno en el estudio de las series de este tarot. Vamos a hablar un poco del origen o el surgimiento de los primeros tarots en este contexto histórico. Ya se va a poner un poco más entretenida la cosa.
Y luego vamos a comenzar a analizar cada una de estas maravillosas series que constituyen este tarot. Para lo cual les pido en la medida de lo posible que pueden imprimir por lo menos las 10 primeras cartas, las que van del 1 al 10 de la serie E, para tenerlas a mano cuando empecemos a analizarlas, ¿sí? De todas maneras van a estar en pantalla también, pero los efectos de poder palpar la imagen, ¿sí? Es recomendable tenerla. Esta que tengo en mi mano es una versión realizada por el amigo Pablo Robledo, argentino él, que vive en la ciudad de Córdoba, un maestro cartero, que bueno, no es su mejor logro, pero constituye una serie de imágenes muy bonitas que nos sirven a los efectos de poder ver cómo se utilizaba este mazo, que de hecho no era un mazo, como les dije, sino que eran imágenes que estaban en un libro, ¿sí? Páginas que se iban pasando. Pero bueno, eso también lo desarrollaremos en los sucesivos encuentros